mesa, vamos a checar que nuestros ponentes se encuentren ya presentes y que no tengan ningún problema con su audio y su video. Entonces, le pediría para la primera ponencia, tengo aquí apuntado que será Diana María González Bedoya quien presentará. Sí, buenas tardes. Buenas Dice que tardes. no hay autorización para video. Ok, ahorita pedimos por favor al comité técnico que arregle esa situación para que Ok, pueda compartir su video. Muchas gracias, ahorita lo checamos. gracias. En la siguiente participación estaría Laura Muñoz Guerrero. Está Laura Muñoz Guerrero. Perfecto. Puede activar su micrófono y sin problema. Estamos, Sí, perfecto. estamos varios. Muchas gracias. Y en la siguiente participación, Miguel Ángel León Ortiz. ¿Puede activar el micrófono? Miguel Ángel León Ortiz. Micrófono y cámara. Parece que sí estaba, pero no puede. Ya. Sí. Listo. Listo. Lo vemos y lo escuchamos sin ningún problema. Gracias. Y Diana María González Bedoya, ¿se solucionó el problema de la cámara? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, para iniciar y poder desarrollar sin ningún problema sus presentaciones, vamos a ceder entonces en este momento la palabra a Diana María González Bedoya, quien va a presentar el tema concepciones, prácticas e imaginarios sobre la sexualidad y cómo la expresan a través del cuerpo los jóvenes universitarios. El trabajo lo desarrolla junto con Yoral Harold Hernández Osa, Carlos Mario Loaiza Figueroa y la ponente Diana María González Bedoya del Tecnológico de Antioquia, Colombia. Adelante, por favor. Tiene 15 minutos, pero bueno, como tenemos bastante tiempo, si gustan lo extendemos hasta los 20 sin mayor problema. Ok. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por habernos aceptado a participar de este evento que para nosotros es de gran importancia. Nosotros pertenecemos a la Red FAN con mucho orgullo y hemos venido haciendo unos trabajos bien bonitos con las diferentes universidades. Esta investigación fue realizada el año pasado y finalizada este año con los estudiantes John Harold Hernández y Carlos Mario Loaiza de Psicología y trabajamos lo que fueron las concepciones prácticas e imaginarios sobre la sexualidad y cómo la expresaban a través del cuerpo algunos jóvenes universitarios de la ciudad de Medellín. Pasamos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Aquí tenemos, puede subirla un poquito, está entrecortada. Bueno, vamos a trabajar un poquito algunos conceptos, algunos asuntos que trabajamos en función de la sexualidad. Toda la indagación que hicimos sobre investigaciones de la sexualidad en adolescentes y en jóvenes y en universitarios se extendían por diversas vías, pero básicamente apuntaban a una y era a ver la sexualidad de los jóvenes como un problema de salud pública, bien porque se empezaba de manera temprana, porque no había, entre comillas, educación para poder vivir la sexualidad, porque esto generaba embarazos adolescentes o embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual, bueno, y con todo lo que implica una visión biomédica de la sexualidad, pero también una visión que de alguna manera se culpabiliza. Esa es una de las vertientes de los estudios que hay sobre la sexualidad de los jóvenes. La otra vertiente muy en la vía del desconocimiento, mirando a los jóvenes como personas que van desbocadas a vivir su sexualidad sin ningún tipo de control. Entonces, de alguna manera se mira la sexualidad como un camino, si bien ya no tan pecaminoso, por lo menos en los artículos científicos no aparece, sí empieza a tener una connotación de calificación moral. Esto nos va dando también una vertiente en la que se conjugan mucho los organismos internacionales, inclusive como la UNICEF, la OMS,
que de alguna manera van planteando cómo prevenir los problemas que trae la sexualidad. Y el otro, digamos, la otra vertiente que encontramos de estudio de la sexualidad es pensar la educación para la sexualidad o una sexualidad educada, con todo lo que puede implicar esto pues de postura moral, pero también de postura crítica. Nosotros, analizando este contexto, consideramos que era importante salirnos un poco de ahí, pero para podernos salir tendríamos que mirar realmente qué están pensando y sintiendo los jóvenes sobre la sexualidad. Este es el contexto de nuestra investigación y por eso nos fuimos a pensar entonces en algunas propuestas. La siguiente, por favor. Muy bien, pues este es una síntesis de algunos artículos que estuvimos analizando, miramos los conocimientos, las prácticas, la vertiente de la salud en el estado del arte. Continuemos, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces esto nos lleva a pensar, bueno, vamos a trabajar la sexualidad con los jóvenes. Obviamente con los adolescentes ha sido también muy abordada por el asunto de los embarazos y por los riesgos que ello implica. Quisimos adentrarnos en los jóvenes y obviamente pensando en una investigación más comprensiva y en profundidad, trabajamos con algunos jóvenes universitarios de dos universidades de Medellín del programa de psicología. Esa fue nuestra opción como población para trabajarlo, considerando que eran jóvenes que ya no estaban en la pregunta por el comienzo de la sexualidad, sino que de alguna manera ya venían configurando su identidad o sus identidades sexuales, pero también queríamos ahí conocer qué tanto habían construido ellos. Entonces, lo que era jóvenes, tomando pues un rango de edad entre los 18 y los 30 años más o menos, lo redujimos a 25, más por la población con la que quedó. Consideramos la sexualidad con una concepción holística, integral, no limitada a lo biológico ni a la reproducción, sino en una dimensión que configura identidades, subjetividades y múltiples posibilidades de expresión. Esto nos llevó también a trabajar el asunto del sexo-género, esta categoría política en la cual nosotros tendríamos que también reconocer que el sexo biológico no determina la identidad de género y que esto podría también aparecer en las identidades. Y nos lleva obviamente al cuerpo porque es el espacio o el territorio en el cual se puede expresar el cuerpo o a través del cual se puede expresar la sexualidad. Entonces nos fuimos a una modalidad de investigación basado también un poco en la teoría de las representaciones sociales sobre la sexualidad. Bajamos, por favor. Muy bien. Esta fue nuestra pregunta. Queríamos entonces saber cuáles eran las concepciones, las prácticas y los imaginarios que tenían estos jóvenes sobre la sexualidad. Pero queríamos irnos no tanto a cómo viven su sexualidad, sino ellos cómo la expresan en el cuerpo, concibiendo ese cuerpo como un territorio, como un dispositivo y como un espacio, o como vamos a ver, un lienzo en el cual se expresa también la sexualidad, mis identidades sexuales y cómo yo comunico esas identidades hacia los otros. Estos fueron nuestros objetivos. El trabajo se hizo con 8 jóvenes, estudiantes universitarios. Intencionamos la pregunta hacia la heterosexualidad, porque sabemos que la homosexualidad o la bisexualidad o todas las posibilidades sexuales nos implicaba abrirnos mucho más en nuestra indagación. Entonces quisimos también intencionarlo a partir de ahí y trabajamos nuestros objetivos específicos buscando entonces cómo lograr recuperar esas representaciones sociales de los jóvenes con los que estábamos trabajando. Continuamos, por favor. Muchas gracias. Esa fue entonces nuestra población participante, 8 jóvenes universitarios de la ciudad de Medellín, 5 mujeres con edades entre 18 y 25 años y 3 hombres.
Intencionamos que fueran hombres y mujeres. Bueno, quedaron mayoritariamente mujeres por una situación en especial, y es que en estos programas la mayoría son mujeres, obviamente entonces eso puede de alguna manera determinar, pero fue por esa razón que quedaron, digamos, menos hombres, no por ninguna otra. La siguiente. Nuestro método entonces fue cualitativo, hicimos una hermenéutica de esas prácticas, tomamos los textos, las entrevistas que les hicimos a los estudiantes, donde ellos expresaban qué pensaban, qué sentían, cómo vivían su sexualidad y cómo la expresaban a través de su cuerpo. Lo tomamos como un texto para analizarlo, hicimos una hermenéutica del texto, pero también sacamos unas fotografías, como pueden ver ahí, de su cuerpo, respetando pues obviamente la identidad de los jóvenes, para hacer la reconstrucción de las cartografías. Esto también lo complementamos con una observación que se hizo en general en la universidad, en el medio universitario, sobre las expresiones corporales de los jóvenes. Continuemos. Es muy importante nuestras consideraciones éticas, pues obviamente el cumplimiento de la resolución que nos cobija como investigadores sociales, el cumplimiento del consentimiento informado, pero más allá del asunto legal, nosotros quisimos ser muy respetuosos con lo que ellos dijeran, porque estábamos tocando un asunto que era totalmente íntimo, entonces se les dio toda la posibilidad de que expresaran con libertad sus decisiones, sus gustos, sus impresiones sobre la sexualidad, y que en todo momento se garantiza el anonimato para que ellos pudieran tener esa libertad. Continuamos. Bueno, aquí un poco el ejemplo, lo que viene acá. Nosotros hicimos unas matrices de análisis para las representaciones sociales. Obviamente implicó una construcción y reconstrucción del texto, un poco tratando de decantar lo que eran las concepciones, mirando ahí cómo se expresaban esas identidades de género. Aparecen entonces también unas diferencias en la expresión de su identidad sexual, de acuerdo con su identificación como género, el reconocimiento, por ejemplo, de seres sexuados, y la concepción que ellos tienen de una sexualidad que iba mucho más allá de lo genital o de la expresión en función de la reproducción. Y de esto nos implicó hacer varias matrices, porque entonces nos íbamos por la vertiente de las concepciones, luego de los imaginarios, de las imágenes, y también lo que ellos desde sus prácticas les gustaría hacer, o prácticas que de alguna manera también ellos llevaban a cabo. Continuamos. Este fue el otro momento, el anterior fue el del texto analítico, la hermenéutica del texto, y este ya es el momento de la reconstrucción, digámoslo de alguna manera, de la cartografía del cuerpo. Esta cartografía del cuerpo es una metodología tomada pues de otras propuestas en las que se hacen cartografías sociales, pero hicimos una adaptación tomando el cuerpo como un territorio que expresa y que de alguna manera también se vuelve un lugar político de propiedad. Aquí pueden verles un poco cada uno de los sujetos que participaron en la investigación. Tomamos fotografías, aparecen los tatuajes, aparece la vestimenta, el tipo de vestimenta que es típico de los universitarios, el jean y la camiseta, y aquí van a ver ustedes cómo aparecen esas diferencias en la textura, en el tipo de ropa, en la textura de la tela, y paradójicamente nos llamó la atención que incluso aunque ellos no tuvieran o aceptaran no tener una visión, digamos, binaria del género,
Ellos demarcan la diferencia de ser mujer o de ser hombre, o de sentirse hombre o de sentirse mujer, con el color de la ropa y con el estilo también de los tatuajes. Entonces encontrábamos, por ejemplo, que los hombres se hacen tatuajes mucho más grandes, los hombres que quieren expresar inclusive mucha más fuerza, entonces los tatuajes tienen unas dimensiones un poco más agresivas. Las mujeres entonces quieren hacerse unos tatuajes mucho más pequeños, mostrando cierta delicadeza. Y sigue llamando la atención el rosado como un color que sigue siendo para denominar lo femenino. Continuamos, por favor. Aquí empezamos a hacer una combinación entre lo que observamos y construimos en las cartografías y también lo que ellos expresan. Esas concepciones de la sexualidad, definitivamente, por lo menos en los sujetos con los cuales hicimos este trabajo, abiertamente ellos lo expresan. La sexualidad no se limita a la genitalidad, no se limita a la reproducción, ni siquiera implica un contacto íntimo genital. La sexualidad empieza a expresarse como una experiencia que es mucho más amplia, que incluso no se expresa solo en lo erótico con parejas, sea bisexual, homosexual, de cualquier tipo, sino que se expresa en todo el tipo de relaciones que se tengan, en todas las tramas vinculares que tenemos los seres humanos. E incluso dos de ellos, muy particularmente uno de ellos, que además es artista, fue muy enfático en plantear que para él la sexualidad es la expresión a través del arte. Entonces empezamos a ver cómo se amplía esa concepción de la sexualidad. Frente a la concepción de identidad del género de acuerdo al sexo, casi todos, exceptuando dos de los jóvenes, fueron muy abiertos en plantear que la identidad sexual no se construye en función de lo biológico, aunque ellos eran abiertos en expresar que se identificaban con su sexo. O sea, no había ahí como una expresión de bisexualidad, no tenía ningún problema en hablar sobre el tema y tampoco tenía ningún problema en acercarse a personas o tener amigos o compañeros que tuvieran distinta identidad sexual. El reconocimiento de la sexualidad desde que se nace y que atraviesa toda la vida en todos los componentes de las dimensiones del desarrollo evolutivo del ser humano, también fue otra de las nociones que se expresa de una manera muy abierta. Continuamos, por favor. Esto, frente a los hallazgos, si bien nosotros no hicimos la pregunta sobre dónde aprenden la sexualidad, sí aparece en las entrevistas, bueno, ¿usted qué piensa y qué siente qué es la sexualidad, cómo la ha vivido? Irremediablemente aparece la referencia inicial a sus primeras experiencias, acercamientos, bien sea desde el pensamiento o bien sea desde la propia experiencia individual a la sexualidad. La familia se reconoce como uno de los espacios o escenarios de socialización que influye mucho en la concepción que tienen ellos sobre la sexualidad. En la medida en que ellos tuvieron una posibilidad de hablar abiertamente de la sexualidad con sus padres o cuidadores o en su familia, esto también les ayuda a ser mucho más abiertos. Contrario, cuando en la familia no se habla de ese tema o se es tabú, pues obviamente esto influye para que ellos busquen esa información por fuera de y puedan hablar de ese tema. El otro espacio de socialización, pues obvio, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes, es los amigos. Reconocen que con los amigos ellos empiezan a construir y reconstruir esos estereotipos o patrones de lo que es la concepción de la sexualidad. Sin embargo, estos jóvenes en particular empiezan a plantear una diferenciación. Consideramos nosotros diferenciación o diferenciarse de lo que opinan sus amigos o seleccionar los amigos de acuerdo a las concepciones que tienen. Creemos, y eso es una de nuestras hipótesis como resultado de la investigación, que tiene que ver con la formación que ellos reciben como
psicólogos, que de alguna manera ese discurso de la psicología, sobre la sexualidad, de las distintas vertientes sociológicas, psicoanalíticas, incluso la misma mirada biológica de la sexualidad, ha ayudado a que ellos cambien también esa concepción de la sexualidad. Por eso aparece la educación como uno de los factores que más ha influido en estos jóvenes. La representación del cuerpo, definitivamente las cartografías que hicimos, pues la idea era hacerla con mucho más jóvenes, obviamente pues no se pudo hacer por la pandemia, queríamos hacer unos talleres con ellos, vamos a ver si lo podemos lograr después, pero encontramos que el cuerpo para estos jóvenes es un espacio de expresión. Los tatuajes, los piercing, la ropa, es su manera de expresarse al otro y no necesariamente vinculado con una seducción erótica, pero sí como un sello que le dice al otro quién soy yo. La vestimenta, el cuerpo y cómo se pone el cuerpo es una manera de decirle al otro, aquí estoy yo, es una forma de aparecer, de reconocerse y de ser reconocido. También en la apertura en conversación frente a la sexualidad vemos que estos jóvenes hablan abiertamente del tema, no hay ningún problema en hablar sobre la homosexualidad, sobre las diferentes formas de expresión amorosa como parte de una construcción de la identidad, independiente de que sea la opción de ellos o no. Continuamos, por favor. Eso es, muy bien. Bueno, la discusión, voy a hacerlo resumida, coincide con algunos estudios en cuanto a que se sigue abordando pues la sexualidad. Empezamos a plantearla desde otras dimensiones y en eso quisimos entrar la discusión porque creemos que tendríamos que salirnos de ese marco biomédico y biológico para poder pensarnos de otra manera, como una forma de resistencia, sí, pero también como una forma de reconocimiento de los jóvenes. Porque los hemos encasillado muchas veces desde los discursos biomédicos en términos de que son carentes o de que son personas que están dispuestas a vivir con desfogue la sexualidad y sin criterios. Creemos que esta investigación le aporta a esa discusión mucho más abierta y en esa medida quisimos plantear nuestros hallazgos. Continuamos, yo creo que ya vamos. Un minuto, por favor. Sí, ya, muy bien. Creo que ya aquí les he planteado las conclusiones. No todos los jóvenes tienen esa concepción binaria, hay que aproximarnos a la sexualidad de otra manera y solo si nosotros hacemos investigaciones que busquen otras vertientes podemos encontrar otras respuestas. Yo dejaría ahí, muchas gracias. Muchas gracias, estimada Diana María González Bedoya. Y ahora pasaríamos entonces al tema que presentan Laura Muñoz Guerrero, Juan Sebastián Rueda Toro, Ana María Soto Vergara y Linda Teresa Orcasita Pineda de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, y que se intitula Familias con hijos gays e hijas lesbianas, el rol de la comunicación familiar. ¿Quién iniciaría o van a designar a alguien para que sea el ponente? Buenas tardes, inicio yo, Linda Teresa Orcasita, pero la cámara dice que no está permitiendo. Ahorita en un momento el comité técnico la activará, por favor. Bueno. Si gusta comenzar mientras para avanzar con el tiempo. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar hoy la ponencia titulada Familias con hijos gays e hijas lesbianas, el rol de la comunicación familiar. Nosotros venimos de Colombia, específicamente de la ciudad de Cali, y los integrantes de esta ponencia son Laura Muñoz, Juan Sebastián Rueda, Ana María Soto y quien les habla, Linda Teresa Orcasita. Pertenecemos a la Pontificia Universidad Javeriana Cali y esta ponencia se articula al grupo de investigación Vitacus, Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad. Siguiente, por favor. Especialmente vamos a hablar en el marco de un proyecto de investigación que se tituló Dinámicas familiares en los procesos de revelación en familias con un integrante gay o lesbiana. Algo muy importante de por qué abordar este tema es justamente por el rol que cumplen las familias como primer espacio de socialización, ese primer escenario donde se brinda el soporte social, el soporte emocional
para todo lo que implica los cambios biopsicosociales que se atraviesan durante la adolescencia y especialmente en este caso durante la juventud. Algo muy importante de las diversas investigaciones que hemos encontrado es que el impacto que tiene para la familia todo el proceso de revelación y aceptación de la orientación sexual es un desafío en estas apuestas tanto de investigación como de intervención. Especialmente se ha encontrado en la literatura que existen mayores actitudes de negación, de rechazo en lo que implica revelar, en lo que implica acompañar y aceptar la experiencia cuando abordamos la diversidad sexual y de géneros al interior de las familias. Siguiente. En esta ponencia hacemos un énfasis muy especial en los procesos de comunicación y es justamente porque la comunicación hace parte de estas dinámicas familiares y allí aparecen elementos mediadores en esa interacción que se construye, en este caso, con los hijos y con las hijas. Especialmente afecta los procesos de convivencia familiar, la reciprocidad en esas interacciones que se construyen y especialmente el enfoque que retomamos aquí es una perspectiva sistémica de las familias, comprendiendo justamente cómo esa interrelación va a permitir un mayor reconocimiento, un mayor apoyo social y en este caso cuando el integrante vive esta experiencia pues justamente aparecen dos procesos también clave y dos situaciones, tanto el closet transparente y el closet familiar. Cuando retomamos esta experiencia es que justamente en algunas familias, según la literatura y toda la evidencia en este campo de trabajo, es que en muchos casos puede que se dé el proceso de revelación y la familia diga, yo acepto a mi hijo, acepto a mi hija, pero esa aceptación es parcial. Y cuando hablamos de que es una aceptación parcial es que en muchas ocasiones no se le permite revelar esa orientación sexual o vivir la plenitud en la familia extensa. En este caso nosotros abordamos específicamente madres, pero también participó un padre de familia y lo que reconocemos es que este proceso de comunicación es mediador en lo que implica el proceso de aceptación. Justamente vamos a dar cuenta ahorita en la metodología, en la perspectiva conceptual y en los resultados, esos hallazgos relevantes que nos va a permitir acompañar a futuro en procesos de intervención a familias que viven esta experiencia. Bueno, buenas tardes. Dentro de nuestros antecedentes consideramos importante presentarles este mapa. Silenciaron a la ponente, Laura. Comité técnico, gracias. Ya, gracias. Bueno, consideramos importante dentro de nuestros antecedentes mostrarles este mapa que publica la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, donde nos muestra qué países en el mundo a diciembre del 2019 protegen contra la discriminación o hacen una criminalización de actos sexuales consensuados para personas del mismo sexo. Entonces encontramos que los países que están en tonalidades cafés pues hacen esta criminalización, mientras que países que están con tonalidades azul, por el contrario, protegen contra la discriminación por orientación sexual diversa. Es importante considerar que Colombia es uno de estos países que hace la protección, tanto legal como constitucional, sin embargo, no desde un ámbito social, un nivel social, no se legitima esta protección. Lo consideramos así porque aún siguen existiendo estigmas y estereotipos que no lo permiten. Por ejemplo, el caso de Sergio Urrego, un estudiante que en el 2014, debido al bullying que recibió en su colegio por su orientación sexual diversa, decide suicidarse. ¿Podemos continuar? La otra, listo. Como les mencionaba, estos factores, tanto el estigma, el prejuicio y los estereotipos están influyendo de manera negativa en el bienestar biopsicosocial de las personas de esta comunidad y además están permeando los entornos familiares a tal punto que tanto padres como madres están obligando a sus hijos a asistir a profesionales de la salud mental, curanderos u otros para efectuar un proceso de conversión hacia la heterosexualidad y además no están como haciendo ese apoyo en el proceso de la revelación.
Asimismo, encontramos que la masculinidad hegemónica sigue prevaleciendo en la crianza de los padres hombres. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como pregunta de investigación, nosotros nos planteamos cuáles son los elementos de la comunicación familiar que están asociados al proceso de la revelación y aceptación de la orientación sexual en un grupo de familias con hijos gays y lesbianas en la ciudad de Cali, Colombia. Para responder esta pregunta, nos planteamos el objetivo identificar los contenidos, es decir, qué se dice de la comunicación familiar, pues que están asociados a dicho proceso de revelación y aceptación. Siguiente. Y como método para resolver esta pregunta, tuvimos uno de tipo cualitativo y un diseño de estudio de datos secundarios. Como nos comentaba Linda, nuestra investigación se derivó de un proyecto macro. Entonces, ellos hicieron toda la recogida de la información y lo que nosotros utilizamos, pues fue las entrevistas y la línea del tiempo únicamente de 6 diadas. Madre e hijo, y también madre e hija, que se identificara únicamente como gay o como lesbiana, no como bisexual, considerando pues que la revelación de un hijo bisexual es diferente a la de una hija gay o una hija lesbiana, un hijo lesbiana. Siguiente. Bueno, con relación a nuestras categorías de análisis, encontramos dos. La primera es la categoría macro, que es contenidos de la comunicación, y siguen nuestras subcategorías que aparecen como mensajes intrafamiliares, los mensajes contextuales, los intrapsíquicos y la metacomunicación. Siguiente, por favor. Recordemos aquí que la metacomunicación es un proceso de comunicación a través del cual se habla, se evalúa y se valoran los procesos de comunicación mismos. Aquí recalco que dentro de nuestros participantes surgieron algunas palabras como etiquetas, una forma de etiquetar el tipo de comunicación que se manejaba al interior de sus familias, como la transparencia, la confianza, la educación como un recurso, la conversación, el tipo de comunicación abierta, entre otros. Siguiente, por favor. Respecto a los resultados en relación a nuestra subcategoría contenidos intrafamiliares, encontramos que en las diadas conformadas por hijas lesbianas y sus madres prevalecieron temas como el apoyo familiar, momento y sentimientos durante el proceso de revelación, la educación, estereotipos de género y las señales tempranas de la orientación sexual, algo similar a lo que arrojaron las diadas conformadas por hijos gays y sus madres, donde aparece reiteradamente el apoyo familiar, estereotipos de género, momentos y sentimientos durante el proceso de revelación, un tema diferente al de las niñas, como culpa dentro de los padres, por parte de los padres, vuelven a aparecer las señales tempranas durante de la orientación sexual y la confirmación de la orientación sexual por parte del hijo. Bueno, frente a los contenidos contextuales, es decir, esas comunicaciones que venían de otros sistemas como el educativo, el de salud, el social, el político, las familias, incluidas las hijas y sus madres, refirieron especialmente comunicaciones que tenían que ver con la discriminación frente a la orientación sexual o que tenían que ver también con la educación, con momentos en los que habían recibido una educación alusiva al tema. También refirieron como algo importante el apoyo que recibían por parte de profesionales de la salud, también de familiares, libros, películas y series. Y con la religión pasó algo muy interesante, y es que la religión la vieron, especialmente las madres de las hijas lesbianas, la vieron en algunas ocasiones como un recurso y en otras como una barrera. Eso dependía de si, digamos, su creencia se basaba más en el dogma religioso o en la oportunidad de abrirse a nuevas formas de ser, de diversidad y por lo tanto de aceptar a su hija a pesar de, como ellas mismas decían, veían que su hija era mucho más que su orientación sexual. Y otro aspecto relevante en los contenidos contextuales fueron los estereotipos de género. ¿Podemos seguir, por favor?
En cuanto a los contenidos intrapsíquicos, es decir, eso que referían que durante el proceso de revelación habían hablado consigo mismos, que se habían dicho a sí mismos. En cuanto a las hijas, esto tuvo que ver principalmente con el autodescubrimiento de su orientación sexual. Se hacían constantemente preguntas de esto, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me gustan las mujeres y no los hombres? Eran preguntas que permanecían constantemente en su cabeza. Y frente a las madres, ellas referían, eran muchos temores, miedos de que les pasara algo a sus hijas, miedos de que les pasara algo a sus hijos. En cuanto a los hijos gays, hablaron nuevamente de los estereotipos de género, referían en situaciones en las que ellos, por ejemplo, se expresaban de una manera que luego era considerada como femenina y sus padres les decían, no, no se comporten así. Entonces, estas situaciones eran las que permanecían también como en frente a cómo se comportaban, como a los roles que cumplían. Y en cuanto a las madres de los hijos apareció algo y fue un poco de culpa, ellas decían se sentían culpables debido a pensar que no estuvieron presentes para sus hijos desde antes de que ellos les revelaran la orientación sexual, entonces pensaban por cuántas cosas habrán pasado. Seguimos a la última. Bueno, en cuanto a las conclusiones, entonces todo lo que les hemos venido presentando nos lleva a concluir que la comunicación familiar es una dinámica transversal al proceso de revelación y aceptación de la orientación sexual, que los contenidos contextuales de la comunicación, es decir, eso que les decía que proviene de otros sistemas externos a la familia, suelen contener discriminación, prejuicios, estereotipos y estigmas todavía hacia las orientaciones sexuales diversas, por lo que se recomienda entonces incluir también a otros miembros de la familia como los hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, familia extensa, para tener, digamos, en próximas investigaciones un panorama más amplio de lo que es la comunicación familiar en estas dinámicas. Y finalmente, incluir la comunicación como un tema de trabajo relevante con las familias en todos los escenarios, que sirve como una especie de dinámica protectora o amortiguadora para cuando aparecen crisis familiares. Pasamos a la última, por favor. Los y las queremos dejar con esta frase que es: la comunicación familiar es tan diversa como diversas son las familias. Fue de lo que nos pudimos dar cuenta. En este análisis les presentamos como esas cosas que se repetían, esos patrones, pero finalmente siempre hay que analizar el caso por caso, y lo que pasa con cada familia es particular y depende de su historia colectiva particular. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, entonces pasaríamos ahora a la presentación de Miguel Ángel León Ortiz de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema violencia normativa e infancias trans, una deuda pendiente en México. Adelante, Miguel Ángel. Su audio. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco también al comité organizador de este congreso, porque a pesar de todas las circunstancias en las que estamos trabajando, bueno, se está llevando a cabo este importante evento. Bueno, en mi caso voy a exponer un poco sobre la cuestión de las infancias trans, la forma en que se está llevando a cabo el reconocimiento de este derecho en el ámbito internacional, y cuál es el efecto que está generando esto dentro de la estructura familiar. En ese sentido, bueno, por principio de cuentas, en esta primera diapositiva hago referencia a cómo este paradigma patológico se configuró alrededor de la segunda mitad del siglo XIX, y cómo de alguna forma este paradigma patológico médico, psiquiátrico, psicológico, irradió en la forma en que se reconoció el derecho en el ámbito nacional. En este sentido, me parece que es bien importante que destacar que en el siglo XX la forma en que irradió este paradigma patológico al imaginario social se consolidó fundamentalmente a través de dos documentos. En primer lugar, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en la versión tercera de 1980, que fue elaborado por APA, y en segundo lugar, la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de 1992, la 10ª versión,
esto de la OMS, en donde básicamente se hace referencia a la transexualidad, al transvestismo y a otras vivencias de género no normativas como patologías, como enfermedades que obviamente exigen que se ajusten al binarismo de género. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Ahora, obviamente todo este discurso patológico va a influir al derecho. En ese sentido, las instituciones del derecho de familia son fundamentalmente las que se han visto envueltas por este paradigma, fundamentalmente porque la familia se ha construido a partir de lo que son los lazos biológicos y por ende, desde luego, a partir de ello también se ha consolidado una forma de socialización de las relaciones familiares. En ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que hay una familia nuclear integrada por un hombre, por una mujer y por los hijos, y desde luego eso implica también que se van a establecer una serie de estereotipos para cada uno de ellos, particularmente respecto de los roles del padre y de la madre. Vamos a ver al padre, por ejemplo, como el proveedor del sustento económico y a la madre que se encarga de las labores domésticas y de crianza, y que esto obviamente se va a estar reproduciendo cotidianamente y que los hijos finalmente van a ver reflejado esto en su propia identidad de género. La siguiente, por favor. Esto obviamente nos obliga a cuestionar este modelo de identidad familiar porque finalmente vamos a encontrar que hay otras formas diversas, como ya lo han estado comentando, de vivir el género, de expresar el género. En ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que la mujer puede en un momento dado llegar a no casarse y establecer relaciones con otras mujeres, y eso obviamente va a consolidar una familia, una estructura familiar, una forma de relacionarse, y también esto puede producirse en el ámbito, por ejemplo, de los hombres, ¿no? Bajo este binomio todavía de género, en donde vamos a ver también hombres que pueden llevar a cabo una relación entre sí, y obviamente hombres que van a querer tener hijos. En ese sentido también estas nuevas estructuras familiares van a provocar una transformación del discurso jurídico. Por ejemplo, vamos a estar viendo el reconocimiento de los matrimonios igualitarios, que en el caso mexicano la mayoría de las entidades federativas ya están regulando. Por ejemplo, hace algunos días, en el caso de Puebla, ya también lo prevé el Código Civil de esa entidad. Y del mismo modo, también en el caso de la niñez, vamos a ver este impacto y cómo estas transformaciones jurídicas también van a motivar a que las niñas, niños y adolescentes lleven a cabo o más bien construyan su identidad de género de acuerdo con lo que ellos internamente sienten que es su ser hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, obviamente todo esto nos lleva a que el entorno social va a irradiar las estructuras familiares y por ende, obviamente, va a tener un impacto en la forma en que se establece la socialización de género dentro de esas estructuras familiares. Obviamente, aquí habría que ver cómo el derecho ha sido partícipe de este proceso de socialización, en donde lo masculino tiene ciertas características asignadas ya desde el nacimiento y lo femenino también tiene ciertas características que son asignadas desde el nacimiento. En ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, que desde que nacemos, en el acta de nacimiento se va a establecer un sexo, ¿no? Y ese sexo, la mayoría de las veces se establece en función de la apariencia de los genitales externos, ¿no? Eso me parece que es algo que todavía es una deuda pendiente en el caso mexicano, porque la mayor parte de las entidades se siguen enfocando bajo este criterio, que obviamente ha sido controvertido a partir de los estados intersexo, que en algunos otros países, como en el caso de Alemania, han dado lugar a la transformación de esta cuestión. La siguiente, por favor. Ok, bueno, ahora esto nos lleva a algo bien importante, que es la identidad de género. Obviamente aquí acudo a la definición que establece en los principios de Yakarta de 2006, en donde señala que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como la siente profundamente cada persona,
y esta obviamente puede llegar a corresponder con el sexo asignado al nacer, o tal vez no puede llegar a coincidir con este sexo asignado al nacer. Esto obviamente pues nos lleva a replantear la forma en que nosotros visualizamos o entendemos la identidad de género concretamente en el ámbito jurídico. Esto también nos lleva a reformular, ¿no?, la forma en que nosotros concebimos este concepto en el ámbito de las normas del derecho, y sobre todo porque la identidad de género, si nosotros nos vamos a otras áreas a otras áreas distintas al derecho, vamos a ver que la identidad se construye a partir de la primera infancia, ¿no? Es decir, entre el tránsito entre los 0 y los 3 años de edad, y entonces esto también nos va a orillar a que reconozcamos que la identidad de género como tal, como derecho en este caso, también debe de ser accesible a niñas, niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí un poco retomando lo que habíamos comentado, si estamos replanteando esta situación de que dentro de la niñez se va a producir la construcción de la identidad de género, entonces ¿por qué el derecho no debe de no extiende este derecho a la identidad de género autopercibida a la niñez, ¿no? Esa es como que la gran incógnita de por qué todavía se mantiene ese rechazo a reconocer el derecho a niñas, niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Ahora, esto nos va a llevar a ya una cuestión, un enfoque totalmente jurídico en el entorno internacional. ¿Qué es lo que se ha dicho sobre este derecho? Obviamente vamos a encontrar que en el Sistema Universal de Derechos Humanos hay una serie de documentos internacionales de carácter general en donde se van a contener una serie de derechos fundamentales que son asequibles a todas las personas, obviamente incluyendo a niñas, niñas y adolescentes. Entre ellos, pues obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Y por otro lado también vamos a encontrar documentos de aplicación especial, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, los Principios de Yakarta, que si bien no es un documento propiamente elaborado por un organismo internacional, sí fue adoptada por Naciones Unidas en el año 2007, la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de 2008, y obviamente también aquí quiero referirme a los distintos informes que ha elaborado el experto independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, que fue designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que han hecho hincapié en la necesidad de que los estados reconozcan el derecho a niñas y adolescentes como un elemento fundamental para respetar su dignidad humana. La siguiente, por favor. En el ámbito interamericano también vamos a encontrar una serie de documentos internacionales en donde vamos a ver, por ejemplo, el derecho a la personalidad, el derecho a la no discriminación, las medidas especiales de protección para niñas, niños y adolescentes, obviamente empezando con la Convención Americana de Derechos Humanos por lo que se refiere a los documentos de carácter general, y por lo que se refiere a los de aplicación especial, pues vamos a encontrar, por ejemplo, la Convención Interamericana contra toda la forma de discriminación e intolerancia de 2013, que es un documento bien importante porque no nada más tiene un carácter vinculante, sino porque también es el primero en el ámbito interamericano que hace referencia expresa a la identidad de género como categoría sospechosa de discriminación que no vamos a encontrar en otros documentos de carácter vinculante a nivel internacional. Por otro lado, también vamos a encontrar la declaración conjunta de los miembros fundadores del Grupo de Apoyo LGBTI de América Latina, en donde obviamente está también México, los informes que ha elaborado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas LGBTI en América Latina, y también vamos a encontrar la opinión consultiva OC 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece es fundamental para establecer la forma o los mecanismos a través de los cuales se tiene que reconocer este derecho, no nada más a niñas, niños y adolescentes, sino a las personas en general. La siguiente, por favor.
todo este panorama internacional obviamente también ha tenido un impacto en el ámbito nacional. Entonces, en este caso vamos a ver que la primera normativa que va a aparecer no nada más en América Latina, sino en el resto del mundo, es la LIG, la famosa LIG, ¿no? La ley de identidad de género argentina, la número 26743, que va a ser promulgada el 24 de mayo de 2012, y que tiene tres aspectos fundamentales. Por un lado, no nada más reconoció el derecho a la identidad de género, sino además lo reconoció considerando el principio no patológico, es decir, la identidad de género que no se ajuste a las asignaturas tradicionales sobre los géneros va a ser reconocida sin necesidad de que se tenga que ajustar a ese binarismo de género. Por otro lado, también se desjudicializó el procedimiento para obtener el reconocimiento de este derecho y se amplió el derecho a niñas y adolescentes sin ninguna fijación de una edad. Ese me parece que es un elemento bien importante, porque esto es lo que va a dar un vuelco en el ámbito internacional sobre el reconocimiento de este derecho a niñas y adolescentes. Este modelo obviamente ha migrado a otros países, no nada más de América Latina no nada más de América Latina, sino de Europa y de otros estados en el mundo. Por ejemplo, vamos a encontrar al caso de Uruguay, el caso de Malta, el caso de Irlanda, el caso de Noruega, que han previsto procedimientos muy similares, aunque, ojo, no en todas se ha ampliado ese derecho a niñas y niños, adolescentes en algunos casos y por la vía judicial, pero sí ya empezamos a notar ese reajuste, esa modificación internacional para reconocer el derecho a niñas y adolescentes. Aquí me parece bien importante, por ejemplo, recalcar el caso de Malta, que me parece un modelo bastante interesante para el reconocimiento del derecho a niñas y adolescentes. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, estas estructuras tradicionales, obviamente no este paradigma que estoy comentando, este paradigma no patológico, las estructuras que se concibieron o que se construyeron antes de ese paradigma, pues obviamente generaron o siguen generando violencia normativa. Incluso en los países donde ya se legisló, se siguen manteniendo algunas prácticas que generan violencia hacia las personas trans, ¿no? En ese sentido, si bien vamos a decir que ha habido un cambio, ¿no? En las normativas de varios países, eso no es razón suficiente para decir que el problema se ha eliminado, ¿no? Por el contrario, todavía hay muchas cosas que hacer, particularmente para que las personas entiendan que la diversidad de género es una situación inmanente o que está presente en la condición humana, ¿no? Que es necesario que nosotros reconozcamos que las personas somos diversas en sí mismas, ¿no? Y que esa situación tiene que ser además reconocida por el derecho. En el caso mexicano, bueno, hace unos días esta diapositiva las elaboré un poco antes, el 29 de octubre de este año, en el estado de Jalisco se llevó a cabo una modificación al reglamento del registro civil y ya se prevé un procedimiento administrativo ante el oficial del registro civil para reconocer el derecho a la identidad de género a niñas, niños y adolescentes sin ningún distingo de edad, cuestión que me parece bastante interesante porque en el caso de la Ciudad de México pues ya hay un dictamen ahí favorable que no ha sido todavía promulgado en igual, más o menos en igual sentido, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que prontamente se pueda resolver esta situación. La siguiente, por favor. Aquí algunos tipos de violencia normativa que vamos a encontrar, obviamente la falta del reconocimiento de la identidad de género, las reclusiones forzadas para implementar terapias de conversión, que en el caso de la Ciudad de México ya es una pena, ¿no? que puede generarse, puede tener consecuencias jurídicas para aquellas personas que las practican y que espero que a la larga en el resto de las entidades federativas también lo establezcan. Las faltas de medidas compensatorias o acciones afirmativas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, que me parece que también es una deuda pendiente y esperemos que en los próximos años también se lleven a cabo. Y finalmente, bueno, aquí yo no quise hacer referencia a conclusiones, sino más bien hacia dónde vamos. Me parece que es bien importante replantear el concepto y la función social de la familia, sobre todo tomando en consideración este nuevo sesgo, ¿no?
Por otro lado, también está la cuestión de reconocer otras formas de vivir y expresar la identidad de género, más allá de estos estereotipos tradicionales que desafortunadamente a veces reprimen, ¿no?, a las personas para manifestar o expresar su identidad de género. Repensar las bases también del derecho de familia que hagan posible el reconocimiento de estructuras familiares plurales y garantes de los derechos humanos, y adherir a perspectivas de análisis intercultural e interseccional que también obviamente van a favorecer pluralismos jurídicos respetuosos del carácter diverso de la condición humana. Y bueno, con esto básicamente concluiría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Miguel Ángel. Y les pediría a los asistentes, si tienen alguna pregunta, que la colocaran en el chat. Y si no, también a los ponentes que quisieran ahondar quizá un poquito más, 1 o 2 minutos, donde desarrollaran alguna idea final para cerrar sus participaciones, mientras que damos oportunidad que quizás salga alguna pregunta por aquí. Entonces, si gustan comenzar desde la primera ponencia, Diana María González Bedoya, 1 o 2 minutitos más para profundizar alguna idea o desarrollar algo más que pudiera quizá externarnos. Adelante. Pues yo creo que en primera instancia sería continuar con los estudios sobre la sexualidad eh, desde una mirada transdisciplinar, con diversas metodologías que permitan conocer y reconocer esa pluriversidad que existe en las vivencias y en la experiencia de la sexualidad. Creo que vale la pena también hacer estudios transculturales, sería muy interesante porque eso nos permitiría ver cómo, por ejemplo, en América Latina se están transgrediendo, transformando las concepciones prácticas y sobre la sexualidad. Y eso nos ayudaría también a darle solidez o refutar o poder mirar si teóricamente estamos en lo que realmente es. Y el otro aspecto que creo yo, estas investigaciones sobre la sexualidad, finalmente lo que yo pretendo cuando trabajo estos temas con mis estudiantes o en los espacios es que no sea un tema tabú, porque sigue siendo un tema tabú que se ataca, del que no se habla, pero que a todo mundo le tiene miedo cuando finalmente puede ser un asunto naturalizado como una expresión humana sin ningún problema, y eso nos evitaría muchos problemas. No dejarle a la pornografía, por ejemplo, la educación en la sexualidad. Yo creo que la sexualidad debería ser un tema que nosotros pudiéramos hablar tranquilamente como lo podemos hablar de cualquier otro y que debería abordarse y trabajarse desde la familia. Muchas gracias. De la ponencia Familias con hijos gays e hijas lesbianas, el rol de la comunicación familiar, no sé si alguno de ustedes quisiera ahondar en 1 o 2 minutitos, desarrollar alguna idea más. Creo que enviaron Adelante. una pregunta, podría ser responder. Sí, ya Dice apareció alguna. Adelante. la ponente que habló sobre hijas e hijos lesbianas y gay, ¿cómo se podría ayudar a los padres conservadores a aceptar la idea de que sus hijos no son como ellos querían? Bueno, creo que está Ana también por acá, por si ahorita quieres complementar, porque Laura y Linda tuvieron que salir de la sesión. Pero respondiendo a la pregunta de Andrea Janín, pues realmente es complejo, o sea, las familias conservadoras, como tú lo dices, y sobre todo que veíamos como con creencias más rígidas, religiosas o que todavía siguen considerando, porque es que es tener en cuenta que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad hace muy poco y hasta la Constitución del 91 pues era todavía, no había sido, digamos, protegida bajo el orden constitucional, sino que era penalizada. Entonces, digamos que son padres y madres que traen esa historia y que, digamos, asocian generalmente el miedo o el rechazo tiene que ver con los temores, es decir, el rechazo tiene que ver con los temores, con los miedos que tienen frente a lo que le puede pasar al hijo o a la hija por fuera de la casa. Entonces, digamos que ahí lo importante es, por un lado, trabajar
esos miedos que pueda tener el papá o la mamá frente a todos los estigmas, estereotipos y prejuicios asociados a la orientación sexual, y por el otro ayudarlos a ver que el hijo o la hija es más que la orientación sexual. Hay una terapeuta de familia, Marcela Tinoco, y ella menciona que ella trabaja con nosotros y ella lo que hace con las familias que la consultan es ayudarlos a ver eso, como su hijo o su hija es gay o es lesbiana, listo, este tema lo vamos a trabajar, vamos a ver cómo lo abordamos, pero sea capaz de ver también que su hijo o hija tiene muchas más cosas que eso, y trabajemos a partir de ahí. Digamos, respondiendo a esa pregunta. Veo que hay más preguntas, pero no sé si... Sí, está apareciendo ya algunas preguntas. Pues sí, pero no es justo. Quedan 4 meses para poder levantar. Por ahí pido por favor silencio en el micrófono. Sí, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo establecer comunicación con un adolescente para que tenga confianza de expresar sus dudas o intereses respecto a la sexualidad sin sentirse reprimido por la familia y la sociedad? Leo la siguiente que dice, ¿qué se puede hacer para que la sexualidad no sea un tabú? Y la última, ¿cómo se podría acabar sexualidad en las familias donde los temas de educación sexual sigue siendo un tabú? Me imagino que sería abordar. Cualquiera de los ponentes, Miguel Ángel de León, o de la ponencia de familias con hijos gays, o la profesora Diana María González Bedoya, que quiera responder las preguntas, adelante. En la que le envié ayer me dijo que muchas gracias, bueno, que me quedó excelente. Digamos, por favor, comité técnico. No me lo había revisado, pero como ella sabía que aún no contaba con mi correo. Comité técnico, micrófono, por favor. Me dice, ya chequé tu trabajo que me enviaste por correo electrónico. Y también... Listo, adelante. Bueno, frente a la de cómo hablar, cómo establecer comunicación con un adolescente para que tenga confianza o expresar sus dudas o intereses respecto a la sexualidad sin sentirse reprimido por la familia o la sociedad. Pues digamos que es complejo, la población de adolescentes y jóvenes pues se ha comprobado, digamos, una de las ponentes nos presentó toda su investigación al respecto hace un momento, y es que digamos, somos los que presentamos esta gran cantidad de infecciones de transmisión sexual, embarazo en un momento en el que quizá no estamos preparados para hacernos cargo, etc. Y es precisamente porque no se ha hablado de sexualidad desde la infancia. Aquí, en este momento, hay una estrategia que sé que en México la hay también, y son los servicios amigables y son las estrategias de pares, que ha comprobado como ser bastante efectivo, y es formar adolescentes y jóvenes que tengan interés por estos temas relacionados con la sexualidad y que ellos sean formadores de otros adolescentes y jóvenes. Esa puede ser una estrategia pues concreta muy importante. Otra que también hemos encontrado son los centros de escucha. Entonces, por ejemplo, en un salón de clases o en un colegio, quizás si tú vas a hablar directamente de sexualidad, se lo van a tomar de recocha, se van a reír, etcétera, pero abrir de pronto espacios para, si quieren hablar de temas relacionados con su vida, pueden acercarse a mí en este espacio y vamos a hablar solo los dos. También es una manera de que los adolescentes y jóvenes nos acerquemos más. ¿Se desactivó el micrófono del ponente? Sí, creo que ya había acabado igual. Bueno, muchas gracias. Miguel Ángel León o Diana María González Bedoya, que quieran externar algún comentario a las preguntas que se hicieron. Pues tal vez también es importante que dentro de las agendas políticas de los estados se lleven a cabo o se tomen medidas transversales, ¿no? Como bien lo estaban comentando ya algunos de los compañeros que me precedieron. Me parece que son importantes como medidas de acompañamiento, ¿no? Acompañamiento familiar, acompañamiento educativo, sanitario, en fin. Entonces, por eso digo que tiene que ser una situación transversal la política que se establezca dentro de estas agendas políticas, pero vaya, también debido a las resistencias a veces de los mismos estados,
los mismos gobiernos contra estas, respecto de estas medidas, a veces también es más complejo, ¿no? Entonces, como lo estaba comentando el ponente anterior, a veces las organizaciones civiles son las que están llevando la batuta en ese sentido, ¿no? De poder acompañar a las familias o a los menores o a las personas que experimentan una diversidad de género lejos de este binarismo de género, y no tanto lo que debería de hacerse en el ámbito, vamos a decir, gubernamental, ¿no? En el sentido de establecer, por ejemplo, acciones afirmativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que aquí sí hay compromisos internacionales por parte de los estados y se debe de trabajar ahí, pero a la par yo creo que las asociaciones civiles están llevando a cabo medidas sumamente importantes y fructíferas en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Diana María González Bedoya, ¿algún comentario? Igual hay una cuestionamiento aquí que dice, ¿qué consejo se le puede dar a los padres para entender a su hijo o hija y no ser discriminados? Adelante. Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo acá precisamente es poner en lo público un tema que sigue viviéndose en lo privado de la familia y genera maltratos, violencias, abusos de todo tipo. Y tiene que ver con las dificultades que tenemos los seres humanos, pero también al interior de las familias que están compuestas por seres humanos, la dificultad que nos da aceptar la diferencia. En lo particular, valoro, creo que lo que estamos haciendo aquí es un aporte, todos los aportes de los colegas frente a eso, las investigaciones que hacemos, es ampliar la conversación y eso hay que hacerlo. Lo otro es llevar estas producciones teóricas e investigativas a los escenarios de las políticas públicas para que eso se convierta también en un asunto, es un asunto público. Y en el otro ámbito que es en el que de todas maneras nos convoca, que es la familia, que es, digamos, el más difícil de abordar, pero donde se viven realmente todas estas circunstancias, creo que todos el equipo de profesionales de psicosociales podemos hacer muchas cosas podemos hacer. Uno de los asuntos que yo trabajo y que creo que vale la pena hacer es precisamente generar reflexiones al interior de la familia por el respeto a la diversidad y la pluralidad. Yo creo que la familia, y lo que yo trabajo, por ejemplo, en mi tesis, es la familia puede perfectamente ser un espacio de formación política si incentivamos en ella esas características políticas, y una de ellas es el respeto, el reconocimiento, no solo el respeto, sino el reconocimiento a la diferencia y a la pluralidad. Y eso implica la diversidad y la pluralidad en lo sexual, en la edad, en el género, en las mismas creencias religiosas, por ejemplo. Creo que hay que hacer esa reflexión al interior de la familia y eso va a ayudar también a generar, digamos, más respeto por los hijos, también por los padres, porque creo que también hay que hacerlo. Y lo otro, también un recurso que creo yo es que recurrir al asunto del vínculo afectivo. Si nosotros en la familia fortalecemos el vínculo, eso tendría que estar por encima de las diferencias sexuales, religiosas o de distintas creencias. Y creo que eso es un recurso que nos ayuda mucho para que los jóvenes o adolescentes o inclusive los niños desde muy pequeños puedan expresar esa inquietud que tienen frente a su identidad sexual y que los padres, basados en el amor por sus hijos, puedan entender que es una diferencia y eso no le resta su humanidad. Eso hace parte de la condición humana de lo que somos como seres humanos, y en la familia debería empezar esa aceptación, ese reconocimiento del otro. Muchas gracias. Pues hay también varias felicitaciones dentro del chat para los ponentes, ¿no? Dicen que son temas muy interesantes, felicitaciones para todos los que presentaron, que ojalá hubiera más tiempo para poder profundizar en estos temas, que estas vertientes también se permiten desarrollar más temas de investigación, ¿no? Hay otra pregunta, pero bueno, por tiempo ya se las haremos llegar a los participantes y muy enriquecedora el escucharles, ¿no? Bueno,
También queremos invitarlos a que continúen con nosotros el día de mañana. Ya con esta mesa se cierra por este día las actividades, pero el día de mañana estaremos con la mesa 14, Familia y Violencia, que será en actividad simultánea a las 10 de la mañana, con la mesa 15, Familia y Pandemia, para cerrar entonces al final del día de mañana con la conferencia magistral Solidaridades y Conflictos en las Familias Mexicanas de la doctora Sonia Frías Martínez a las 12 del día. En el chat está en este momento la liga para que ustedes puedan registrarse y así tener su asistencia de las ponencias de este día. Agradecemos mucho a los ponentes y a los asistentes por su participación y les enviamos un caluroso saludo. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.